Muy buenas noches, oyentes, televidentes, internautas, hermanos migrantes. ¿Cómo están? Bienvenidos a Un Café con JJ en Ecuador TV. Hoy hemos invitado al abogado Miguel Costaín Vázquez, consultor jurídico, experto en Derecho Constitucional y Derecho Penal Económico, docente de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, ex juez de sala en la Corte Provincial del Guayas, para conversar sobre lo que hemos venido abordando en todos estos días, donde pretendemos o hemos querido que los ciudadanos se informen adecuadamente respecto de la próxima consulta popular. Gracias, Miguel, por estar aquí. Y empecemos, vamos de lleno a la primera pregunta y a la del millón. ¿Hace falta una nueva constitución? Más allá del tema, para mí, que no es de fondo, ¿no? Que tenga 444 artículos más o menos, sino ¿hace falta una nueva constitución? Ya estamos encaminados, pero ¿hace falta? Bien, buenas noches a todas las personas que nos ven. Muchas gracias, Jimmy, por la invitación. A ver, yo creo que, como lo hablábamos contigo, me parece en una entrevista anterior, lo correcto o incorrecto de una constitución no se mide por su número de artículos. Lo correcto de una constitución se ve por la capacidad que tenga para adaptarse en el tiempo. La Constitución del año 2008, y yo creo que eso es importante aclarar también, no es que es una mala Constitución. La Constitución del año 2008 tiene una importante carga de derechos fundamentales que creo yo que hay que mantener y hay que tener mucho cuidado con esto. Pero sin embargo, ha determinado, en base a todo el tiempo que ha pasado, que necesita ajustes. Y estos ajustes no parten de su parte dogmática. Los ajustes que requiere la Constitución son directamente en la parte orgánica y estructural. De allí hay que partir que es necesario comenzar a hacer un tipo de cambios y yo creo que es importante poderlos realizar. Es imposible hablar de que los cambios o la materialización de un poder constituyente se dé sin una voluntad política. O sea, hay que ser muy ingenuos para esto. Una voluntad política siempre va a hacer falta. Ha pasado en la historia del mundo entero porque materializar un poder constituyente sin iniciativa es prácticamente imposible. Claro. Hay juristas que han hablado de la necesidad de un pacto social. ¿Cómo entiende Miguel Costaín un pacto social? O sea, el pacto realmente es tratar de que tu constitución trate de abarcar la mayor cantidad de acuerdos mínimos posibles. Las constituciones del mundo deben de permanecer en el tiempo. Uno se pregunta por qué siempre hay la tentación de querer cambiar la constitución. Y eso sucede cuando tu constitución es una constitución que tiene un exceso de reglamentos internos. Entonces, mientras tu constitución sea una constitución de mínimos que le permita al poder constituido generar garantías normativas que le permitan a esa constitución o a las normas infraconstitucionales adaptarse a los cambios necesarios, tu constitución va a permanecer. Pero si tú tienes una constitución que es muy rígida, ahí obviamente va a haber la tentación de cambiar permanentemente la constitución. Quizá el problema, Miguel, fue que la Constitución de 2008 no fue de mínimos, como lo está diciendo. O sea, ahí creo que la Constitución, en esa parte, la parte orgánica y estructural, tiene, creo yo, algunas situaciones donde hay un exceso de reglamentos específicos. Mira, yo creo que una Constitución siempre tiene que tener líneas rojas, ¿no? ¿En qué me refiero? Que sí tiene que haber una reglamentación importante en temas de seguridad, salud y educación. Eso es realmente algo innegociable. Tu seguridad tiene que estar plasmada en la seguridad, entiendas a nivel del bienestar, pues, ¿no? Que tú puedas tener como colectividad. Segundo, el tema de tu educación. Y en tercero, el tema de salud. Esas tres cosas sí tienen que tener líneas bastante pragmáticas dentro de una constitución, pero el resto realmente tienes que permitir que los órganos de gobierno, entiéndase la distribución del poder del Estado, sea la que realmente vaya reglamentando todo. Claro, porque cuando se excede la parte reglamentaria, corremos el riesgo de hacer una constitución que puede ser calificada como constitución hecha a la medida de tal gobierno. Ese es un riesgo. Correcto. O sea, lo que debería ser y que es lo que pasa con la mayoría de las constituciones del mundo. Mira, a veces se suele hablar mucho de la constitución norteamericana, pero obviamente es una constitución de mínimos, ¿no? Y obviamente es una constitución que ha permanecido en el tiempo. La solución también, esto para poderlo aclarar, no es que realmente hoy por hoy cambias la Constitución y solucionas todos los problemas. Claro. No es así. Pero obviamente sí puede ser un punto de partida importante, insisto, para poder actualizar y ajustar algunas cosas que obviamente es necesario hacerlo. O sea, me preguntas por qué o qué es lo que debería ser orientado al cambio. ¿Qué debe actualizarse la Constitución? A ver, yo creo que la parte dogmática de la Constitución, para que la gente nos entienda, la parte dogmática es todos los derechos y las garantías que pueden existir. Los derechos hay que mantener un principio de progresividad de estos derechos. Eso no es que
de aquí a mañana se los puede eliminar. De hecho, no se puede. Una constituyente y de hecho tiene no que se han respetar. podido aplicar los 99 derechos porque muchos de ellos requieren recursos, ¿no? Hay una teoría importante sobre el costo de los derechos. Ya. Sí, efectivamente es así. Pero la idea es que obviamente si tú plasmas en una Carta Fundamental de Derechos, el Estado tiene que garantizártelos. O sea, de nada sirve, por ejemplo, que tú puedas tener, tú me dices 99 derechos y yo no tengo garantías para poderlos replicar. O sea, eso es un error, porque queda básicamente letra muerta de la Constitución. Creo yo que los cambios importantes deberían de ser dentro del tema de la Constitución. Primero, asegurar el bienestar de la colectividad desde la propia Constitución. Te incluyo ahí el tema de seguridad. Obviamente, la Constitución del año 2008, que insisto, no es mala en sus derechos, nunca estuvo diseñada para poder prever lo que pasa en la actualidad, sobre todo el tema de seguridad. Segundo, tratar de hacer cambios importantes ya en la parte orgánica estructural, ¿no? Función legislativa, una bicameralidad, creo yo que es totalmente necesaria en el país. ¿Por qué, por ejemplo, bicameralidad? Porque necesitas elevar el nivel de las personas que van a la asamblea. Esto se llama un sistema de democracia participativa. ¿Qué se entiende por democracia participativa indirecta? Tú eliges a tus representantes y ellos son los que eligen por ti dentro de una asamblea nacional. Entonces, si hablamos de querer mejorar la técnica legislativa, mejorar la forma en la cual se legisle, necesitas hacer filtros más importantes para que ellos puedan ir. Entonces, para lo cual tienes que reformar el Código de la Democracia porque si vamos a exigir más calidad de los representantes, como están las cosas ahora, yo suelo decirlo en el programa, solo necesitas estar vivo para ser candidato. Solo se necesita tener derechos políticos o respirar, por así decirlo. Nada más. Respiras y puede serlo. Pero obviamente las normas infraconstitucionales se comienzan a adaptar dependiendo de lo que diga la Constitución. Ahora, esto es tan importante, y el Ecuador ya lo ha tenido, Jimmy. La gente a veces me dice, pero ya existió la bicameralidad. Dos ocasiones el Ecuador la tuvo, que es la Cámara de Representantes, el Senado y demás. Pero obviamente es algo que hay que repensar, ¿no? Tú deberías tener una Cámara Baja en la Asamblea Nacional que sean los que generan las iniciativas, ¿no? Que obviamente sean los líderes y demás personas que digan, esta es la iniciativa y te presenten un proyecto en general que debería, en este caso, ser pulido. Pero finalmente tienes una Cámara Alta que se encarga de revisarlos, de ejecutarlos correctamente. Y si tú cambias directamente el sistema a un paso bicameral, ahí sí piensas en el resto de funciones del Estado. Claro. Vamos directamente a esta quinta función del Estado, que hoy por hoy se habla mucho, que es la función de transparencia y control social, y el Consejo de Participación Ciudadana. Yo te indicaba, me parece, en una entrevista anterior, que a mí en lo personal, la idea del concepto del Consejo de Participación no es mala en función de querer acercar a la gente a sus gobernantes, de buscar la participación. Lo malo del Consejo realmente ha sido que de cerca de 13 facultades que tiene, una realmente ha sido el corazón de ellas, que es la designación de autoridades. Si tú mejoras la calidad de la Asamblea Nacional con personas especializadas que vayan y esas personas le das la atribución de designar autoridades de control, vas a mejorar el producto final. O sea, Miguel, todo es un engranaje. Me pongo en los zapatos de quienes defienden derechos y pueden decir, bueno, joven de 19, 20 años, ok, no tiene formación académica, no tiene tercer nivel, ¿por qué no puede ser candidato a diputado? ¿Eso no es una regresión? No, va a poder ser candidato, pero vas a poder ser candidato a una cámara baja, donde obviamente no hay filtros. Pero ya si vas a una cámara alta... La exigencia sería para los senadores. Es dual, totalmente, es dual. O sea, todos van a poder participar, pero obviamente hay que reconocer, a ver, vamos al mismo hecho del control político, por ejemplo. Si tú haces un control político, tú requieres que quien te haga un control político de autoridades en general, sujetos a un juicio político, sean personas que sean tan preparadas o más preparadas que las personas que están ahí. Entonces, la idea de ese control es que puede existir un control realmente adecuado sobre esto, y para eso hay que mejorar obviamente el tema de la calidad que se pueda tener. Claro, esto no es un tema, creo yo, que no hay que dejar pasar, es un tema creo que es bastante importante. Y de ahí repensar el tema de tus 5 funciones del Estado. Tus 5 funciones del Estado, que en el Ecuador lo tuvimos, yo creo que hay 2 funciones que hoy hay que pensar mucho en el tema, que es la función de transparencia y la función electoral. Creo yo que en la función electoral y particularmente en el Tribunal Contencioso Electoral, el tema de la violencia política de género está desbordado. Entonces, eso es un tema que obviamente hay que regular, ir pensando realmente en este tema. El tribunal hay que volver, hay que tratar obviamente de manejar un sistema electoral, pero tal vez no una justicia especializada a nivel electoral, sino que sea parte de un solo elemento del Estado que obviamente lo pueda manejar. Claro. Pero a lo que voy es que todo exceso siempre es malo, dime, ¿no? Entonces, yo he sido muy crítico con este tema de la violencia política de género, cuando hay una institución que, sin que tú seas candidato y el solo hecho de ser funcionario público, te permitiría en todo caso adecuar una conducta frente a este tipo de infracciones. Entonces, son cosas obviamente que se marcan en los excesos, ¿no?
¿Qué otro tema es importante? Eventualmente, si es que esto pasa, ¿no? Claro, Si es que esto pasa el próximo domingo, eventualmente, ¿qué puede ser importante? Garantizar el tema de inversiones. Debería el país, esto sí, reglamentarlo muy bien, que el inversor extranjero venga al país y que indistintamente de la inestabilidad del gobierno pueda ver que sus inversiones se encuentran sí debidamente representadas. Como más o menos como el caso peruano. El caso peruano es un ejemplo, ¿no? Del tema de los contratos ley. O sea, la gente pregunta por qué motivo en Perú pasan tanto presidentes y finalmente las inversiones siguen. Sí, entonces, la respuesta es porque en Perú hay la figura de este contrato ley. Entonces, contrato ley. Si yo voy a ser un inversor directamente en el Perú, entonces, si me cambian a cada rato el presidente o el sistema de gobierno, el contrato que yo firmo es ley para las partes, es ley para el Estado. Entonces, si mañana me cambian la ley, no me pueden cambiar ese contrato. Entonces, yo de inversor, que obviamente invierto mucho en el país, que genero producción, que genero empleo, no me pueden cambiar las reglas de aquí a mañana. Ya, pero eso es un tema importante. Y ahí atas el tema de los sectores estratégicos también, que puede ser importante. Claro, eso vamos a abordarlo con un poco más de detenimiento en el segundo bloque, pero para cerrar este bloque, entendería que la Constitución actual, 2008, tiene algunas trabas para la inversión extranjera, por esto que tiene que ver con la seguridad jurídica. Hay muchas reglas. Yo creo que aquí en el tema de la Constitución del 98, con esto no quiero decir que hay que regresar a la Constitución del 98, eso es imposible. Las constituciones tienen que ir adaptándose y avanzando a medida que va cambiando la sociedad. Regresar a la del 98 es imposible. Pero en el 98 sí teníamos, creo yo, un poco más claro definido el tema de la seguridad jurídica a la altura de un derecho fundamental. En esta Constitución lo movimos directamente a un artículo 82 donde habla del tema de la seguridad jurídica, pero sí habría que fortalecerlo mucho, ¿no? Entonces, en el tema de los derechos fundamentales, creo yo que hay que mantenerlos y más bien aumentar ciertos derechos. Lo único que habría que hacer acá, y es lo que yo he sostenido por mucho tiempo, es generar una ecuación diferencial. ¿A qué me refiero con esto? En el tema de la seguridad. Permitirle que en el tema del terrorismo, en el tema que no es delincuencia común, esto no es delincuencia organizada. Claro. El terrorismo es terrorismo y hay que atacarlo como terrorismo. Entonces, no es que una constitución te va a decir a catalogar lo que es el terrorismo y a dar básicamente una carta de reglas al respecto, pero sí dejar salvo que con relación a este tema una Asamblea Nacional o las instituciones del Estado podrán emitir la normativa pertinente para poderlo regular y obviamente poderlo atacar. Ese es un buen punto. Si mañana, por ejemplo, terminas el tema del terrorismo, que es algo que debería determinar, vuelves nuevamente el propio Estado con el poder constituido se vuelve a autorregular y obviamente lo elimina. No tienes que cambiar la Constitución nuevamente para eso. Vamos a hacer la pausa. Miguel Costaín Vázquez, analista, experto en Derecho Constitucional y Derecho Penal Económico, con quien estamos hablando. Ahora, al regreso tenemos otros temas, sectores estratégicos, la instalación o no de las bases extranjeras, el financiamiento de los partidos con plata del Estado. Y aquí tengo una aclaración que la haré al regresar. Regresamos con el abogado Miguel Costaín Vázquez, consultor jurídico experto en Derecho Constitucional y Derecho Penal Económico, docente de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, ex juez de sala en la Corte Provincial del Guayas, que nos está acompañando esta noche. Miguel, yo quería hacer una aclaración y compartirla. En esto de eliminar el auspicio con fondos del Estado a los partidos políticos, solo se refiere a el financiamiento que ha dado normalmente el Estado para campañas de formación política, escuelas, etcétera, de los partidos, pero no tiene que ver con el tema de la pauta, porque ahí sí habría la preocupación de que qué tipo de recursos van a circular cuando la pauta quede a libre albedrío de los partidos. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Esa pregunta el sí está ganando por demolición, porque son temas populares. En cuanto a las bases, aquí en el Ecuador, Miguel, solo ha habido una vez una base militar, que fue en Seymour, en la isla Seymour, en la Segunda Guerra Mundial. Lo otro tiene otra denominación, es más para monitorear, para controlar temas que tengan que ver con narcotráfico. ¿Necesita el país una base? Y sobre todo, expliquemos
¿cuánto tarda el proceso de instalar una base? Ya, es una buena apreciación. Yo creo que aquí hay mucha confusión porque se piensa que ya lo que pueda pasar el día domingo quiere decir que mañana vas a tener una base militar extranjera acá. No es así. La Corte Constitucional en esto ha sido muy clara. Lo único que se está consultando y a lo que nosotros deberíamos analizar la respuesta de esta pregunta es si está prohibida o no la instalación de bases extranjeras. No se está indicando dentro del contexto de la pregunta si es que mañana debe estar la base. O sea, eso es una diferencia sumamente importante que habría que puntualizar. El artículo 5 de la Constitución establece que el Ecuador es un territorio de paz y que no se permitirá la instalación o cesión de terreno para bases extranjeras. Es una reforma parcial a la Constitución la que ha establecido la Corte Constitucional y el artículo únicamente quedaría como el Ecuador es un territorio de paz. Ahora bien, la Corte también ha sostenido que si es que esto pasa, si es que el pueblo decide que exista o no exista el tema de una base extranjera, el paso siguiente es que existe el convenio de cooperación, que es un tratado. Y ese tratado tiene que ser suscrito en el país. Y luego de que el tratado sea suscrito, la Corte Constitucional tendrá que revisar. Claro. Y luego de eso, recién se va a materializar el tema de una base extranjera, eventualmente si es que gana esta pregunta. Entonces, la pregunta no es que mañana está la base, no funciona de esa forma. Y un control de constitucionalidad importante va a pasar a través de la propia Corte Constitucional. Eso es lo que las personas van a tomar una decisión. No es algo inmediato. Claro. Es algo que va a requerir todavía pronunciamientos de la Corte Constitucional y un análisis puntual, en este caso, del gobierno que se encuentra en ese momento para analizar si esto es correcto o no. ¿Qué es lo importante si es que esto pasa? Eventualmente, si es que llega a validarse esto, ¿no? Que las condiciones del Estado ecuatoriano en el evento en que esto suceda sean correctamente establecidas. Es decir, primero, respetar mucho el tema de la soberanía ecuatoriana, es decir, que si las personas extranjeras que vengan acá a estas bases eventualmente cometen delitos, sean sancionados con las mismas reglas que las personas ecuatorianas que están acá, que eso se mantenga. Y obviamente que existan obviamente condiciones comerciales importantes también que el Ecuador tal vez pueda beneficiarse sobre esto. Claro, y bueno, y si se trata de combatir el narcotráfico, como lo dijimos al comienzo de la entrevista, Ecuador solo no puede. No, yo creo que siempre, sí, siempre hay que reconocer las cosas, Jimmy, ¿no? Toda ayuda de pronto que pueda existir de parte de un gobierno extranjero, yo creo que sí es importante analizar, Nando. Lo que es importante ver también es que no se trata de ceder por ceder, se trata obviamente de que exista siempre primero este convenio o tratado, segundo la validez de la Corte Constitucional y tercero realmente que sea beneficioso. O sea, lo que hace la pregunta, insisto, es eliminar esta prohibición, que es lo que hablábamos inicialmente de la excesiva reglamentación que a veces puedes tener. Mientras tú tengas, insisto, una constitución de mínimos, tal vez te permita adaptarte un poco más a las necesidades de la colectividad. Bueno, y recordar también de paso que no es pues Ecuador un caso único, hay casi 1.300 bases extranjeras en el mundo, ¿no? De manera que alguien está equivocándose, ¿no? Y no, pues resulta que el mundo ha abierto sus puertas a las bases extranjeras por alguna razón estratégica seguramente. Bien, en fin, en el tema de los sectores estratégicos, siempre hay ese mensaje recurrente de que los sectores estratégicos no pueden ser tocados, que cuidado, vienen compañías extranjeras y se llevan el petróleo y se llevan el oro y no pueden invertir en electricidad. ¿Qué se hace con los sectores estratégicos? Claro, parte de lo que hablábamos en el bloque anterior, el tema de la posibilidad de permitir la inversión extranjera. Los sectores estratégicos, obviamente, aquí sí tal vez hay un poco de exceso de reglamentación, ¿no? Porque, insisto, mientras tú más prohibiciones puedas tener, mayormente en un par de años va a haber la tentación de activar nuevamente el poder constituyente. Pero hay que tratar de generar en este sentido menos reglamentación al respecto. Mientras la inversión privada pueda venir al país, incluyendo el tema de los sectores estratégicos, siempre y cuando las condiciones para el país sean adecuadas y el inversor tenga la seguridad de que las cosas pueden cambiar después, sus inversiones se puedan respetar, es algo, creo yo, bastante positivo. La generación de empleo, el hecho de poder ingresar el capital al Ecuador y ese capital obviamente pueda generar empleo, viene a ser un tema bastante importante. Yo creo que en este punto, tal vez la Constitución del 2008 sí tiene un poco de exceso de reglamentaciones para el centralismo que puede existir, ¿no? Y pongo, por ejemplo, hay una disposición de la Constitución que sostiene que el tema de puertos, aeropuertos,
solamente correspondan al tema del Estado central y se impide a las provincias, por ejemplo, que lo puedan tener. Ese tipo de cosas habría que liberarnos, que las provincias, que hay un sistema de descentralización correcto. Creo yo también que se trató un intento, yo creo que no resultó, de la implementación. Mira, a veces copiar modelos o transplantar modelos no te garantiza que las cosas te funcionen en tu país. El tema de la figura del sistema de gobierno del Ecuador, que se gobierna de forma desconcentrada, descentralizada, que es correcto, pero el tema de establecer regiones, provincias, cantones y parroquias rurales, este tema de las regiones nunca se implementó. No, nunca, no se pudo. Finalmente tuvo que dar retro el gobierno de entonces. Claro, es prácticamente imposible. Pero esto se adaptó a un modelo español, por ejemplo, que tenía el sistema y se trató de implementar acá. Entonces, ese tipo de cosas donde tú le permitas a las provincias tratar de generar mayor gobernabilidad siempre va a ser mejor. Pero no se trata de ceder por ceder. Todas las provincias y en el ámbito de la descentralización, si tú no le das el recurso, es como que no le entregues prácticamente nada. Entonces, necesitas realmente tener un país. Yo creo que la unidad parte precisamente del tema de la descentralización, que es importante, y eso es un tema que habría que tomar en cuenta. Es como una competencia. Competencia sin recursos no es competencia, correcto. No sirve para nada, ¿no? Sí, o sea, a nivel técnico, el término descentralización es transferencia de competencias. Claro. Y desconcentración tiene que ver con transferencia de recursos. O sea, las dos van de la mano. ¿De qué me sirve, por ejemplo, yo como Estado central, darle una competencia a un gobierno autónomo descentralizado y no permitir la liberación de los recursos que se puedan tener? Distinto es el tema de la autogestión que pueda tener ese organismo como tal, ¿no? Pero eso también es importante revisar y garantizarlo desde la propia Constitución. Ahora, hablando de desconcentración o descentralización, esto de que han venido reclamando los GATS hace muchos años, de que les permitan manejar sus propios recursos y que el gobierno central se encargue de salud, de educación, seguridad. ¿Cómo lo ves? Yo creo que debería ser compartido, y especialmente el tema de la seguridad. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, ningún gobierno autónomo descentralizado, porque esto a veces se dice, no es competencia nuestra hacerlo. Eso debería ser una competencia compartida. Claro. Mientras todas las instituciones del Estado naden hacia el mismo lugar, siempre va a ser mejor. Entonces, eso debería liberarse un poco más, ¿no? Tanto el prestador de salud, si puede ser combinado, tanto del gobierno autónomo descentralizado como parte del Estado central, es mejor, porque la gente es la que siempre va a estar mayormente beneficiada. Y en el tema de la seguridad también, el hecho de coadyuvar en el tema de la seguridad, tanto gobiernos autónomos descentralizados como el Estado central, mucho mejor. El problema es que eso es una papa caliente y es políticamente incorrecto para algunos. El problema es que la Constitución actual, en este sentido, insisto, el sistema reglamentario excesivo, vuelvo a repetir, la Constitución del 2008 es una Constitución excelente en el tema de los derechos y las garantías. Lastimosamente, al momento de la estructura orgánico-funcional de la misma, en la distribución del poder del Estado, es que hay algunas cosas que actualizar, porque se ha demostrado con el paso del tiempo que tal vez el Estado central aglutina mucho y hay que liberar precisamente el tema de las provincias para que ellos lo puedan hacer directamente. Es decir, que a las provincias se les dé un poco más de independencia económica, ¿no? Como para que manejen sus propios recursos. Por supuesto que tiene que haber un aporte para el Estado. O sea, siempre tiene que haber el aporte para el Estado, pero permitirle obviamente a las provincias que puedan generar estos criterios, yo creo que sí es muy importante, porque va a la obra directamente a la vena de la gente. O sea, la gente obviamente lo que quiere son sus obras. ¿Qué es lo que quiere la gente? La gente quiere sentirse seguro. La gente quiere poder salir a la calle tranquilo, que obviamente exista un trabajo adecuado y pueda estar tranquilo. Y eso obviamente lo vas a hacer con el tema de la inversión que existe. Le pregunto al jurista en los últimos 2 minutos que nos quedan. Mañana vamos a suponer, mañana pasado voy a ponerme en el escenario de que, como dicen las encuestas, por lo menos, gane el sí en las 4 preguntas. Hablemos de la pregunta de las bases, por ejemplo. Pero ocurre que la Asamblea Constituyente se arma con una X mayoría y esa X mayoría no quiere pues reconocer el resultado. ¿Puede no reconocer el resultado de la consulta? Es posible. Aquí se puede armar una antinomia muy interesante. ¿Cuál es la antinomia que podría pasar acá? La Corte, de hecho, a las personas que nos ven, en la papeleta van a aparecer algunas cosas, ¿no? Va a aparecer en el título. A veces la gente no mira los títulos de la papeleta. A veces le pregunta, esto es enmienda, esto es reforma parcial, esto es una pregunta de consulta para un cambio constitucional que es el referendo. La pregunta de las bases militares extranjeras fue calificada como una reforma parcial, donde en este caso la gente puede decir sí o no. Ya eventualmente la gente puede decir, por ejemplo, sí o no.
Y al momento de que en el evento en que el día domingo gane la pregunta sobre la consulta y se materializa una Asamblea Nacional Constituyente, que no es de plenos poderes, pero sí tranquilamente podría estructurar o tomar en consideración lo que se ha contestado, ¿no? Entonces ahí se va a armar una antinomia. Ojo que hay también, según los dictámenes de la Corte Constitucional, el dictamen ex post, que le corresponde a la Corte Constitucional. Entonces muy probablemente esto termine aclarándolo la Corte en el sentido de lo que haga eventualmente una constituyente versus el pronunciamiento del soberano. Si me preguntas, creo yo que la constituyente que se arme con sus candidatos debería de respetar la voluntad popular establecida en ese momento. Porque obviamente ganó la mayoría un sí o no. Y sobre todo, Jimmy, esto que pasa el día domingo, o sea, en el tema del cambio constitucional hay 3 momentos importantes. El primer momento, si se materializa o no una constituyente. El segundo momento, elegir a los representantes. Pero el más importante es al final, el momento en el cual se decida si se aprueba o no el proyecto que realizaron. Entonces, en una inferencia lógica, si gana el sí o el no en esta pregunta de las bases militares y la Asamblea Constituyente que se arme toma una decisión distinta o ajena a lo que el pueblo decidió, se correría el riesgo de que la gente le diga que no definitivamente al proyecto final. Y eso también tendría que analizarse. Bueno, se nos acabó el tiempo, voló el tiempo. Abogado Miguel Costaín Vázquez, consultor jurídico, experto en Derecho Constitucional y Derecho Penal Económico, que nos ha acompañado hoy. Mañana volveremos a las 10 de la noche, como todos los días, en Ecuador TV, un café con JJ. Hasta entonces, que tengan una feliz noche.